Bienvenidos a este primer episodio de la tercera temporada de Válgame Puerto Rico. Les saluda Marielis Acevedo Irizarry, periodista boricua radicada en Nueva York. En este episodio, en realidad es uno muy especial porque coincide con el primer año de este programa de entrevistas para esta fecha, pero el año pasado yo estaba realizando precisamente las primeras entrevistas para este podcast sin todavía tener certeza de qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a durar, pero ya voy por el año. Así que en primera instancia quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por confiar en este proyecto independiente, escuchar los episodios, verlos en YouTube y sobre todo compartir el contenido, que es súper clave, esencial para hacer que este proyecto crezca. Y si me quieren dar un regalito con motivo del primer año, pues por favor suscríbanse a las plataformas de Válgame, ya sea en Spotify, en Google Podcast o en YouTube. Es gratuito y por ahí dicen que aprenden bastante a través de este podcast, así que ya lo saben. Bueno, y para los que no lo saben, esto es un podcast, un espacio en el que semanalmente publico nuevos episodios sobre personajes boricuas en la isla y en la diáspora, y me he propuesto retomar el valor de la pregunta para profundizar en los temas que afectan a los boricuas dentro y fuera de la isla o en ambos lados del charco, como decimos popularmente. Yo hoy precisamente tengo una entrevistada que es parte de la diáspora puertorriqueña, pero en el estado que al momento concentra la mayor cantidad de puertorriqueños en Estados Unidos. Muchos de ustedes ya lo saben, Florida, el estado de Florida. Quiero darle la bienvenida a este podcast a María Rebelles, portavoz de la Mesa Boricua de Florida, organización que reúne aproximadamente más de 20 grupos, correcto, Rebelles, de boricuas en Florida. Así es, más de 20 organizaciones y diferentes líderes también individuales de la Florida convivimos en ese espacio tan interesante que es la Mesa Boricua. Muy bien. Y Rebelles, de nuevo, muchas gracias. ¿Quién es Rebelles? Para quienes no lo saben, es una activista que reside en Orlando, Florida. Ella nació en Puerto Rico, pero fue criada en Madrid, lo que me interesa mucho y le voy a preguntar ahorita al respecto. Ella ha creado básicamente una red de entidades laborales, comunitarias, culturales y de derechos humanos para impulsar política pública que empodere a los puertorriqueños tanto aquí en la diáspora como en la isla, ¿verdad? Su trabajo en esa dirección se remonta a los años 90 como organizadora de campañas para gremios de trabajadores. También ha dirigido iniciativas para impulsar el voto de puertorriqueños en Florida, por ejemplo, Let My People Vote, Voto de la Fe y Voters Engagement Campaign for Hispanic and Latino Communities. Además, fue la presidenta de la Junta de Directores de Spanish Action League del condado Onondaga en Syracuse, Nueva York, o sea que también conoce cómo se mueven las cosas aquí en el estado de Nueva York. Miembro de Mayor's Women Commission y de Alliance of Communities Transforming Syracuse. Y también fue la primera latina en servir en la Junta de la Autoridad de la Vivienda de la referida ciudad. Así que me encantada de tenerla aquí, Rebelles, y sé que nos va a aportar mucho en términos del tema que estamos discutiendo en el día de hoy, que ya la gente se va a enterar, ya mismito. Bueno, y he invitado a Rebelles en el día de hoy porque la Mesa Boricua fue una de las organizaciones clave en la denuncia de la remoción del libro de Roberto Clemente de las aulas en Florida, de las aulas escolares en Florida. Como ustedes saben, Roberto Clemente es un astro de las grandes ligas del béisbol. Jugó por décadas los Piratas de Pittsburgh. Mucha gente alrededor del mundo conoce a Roberto Clemente, a este deportista, y además le abrió las puertas a otros afrodescendientes en las grandes ligas y a otras minorías en las grandes ligas. Estamos hablando de una figura trascendental en todo el sentido de la palabra. Y además, aquí el asunto bien clave de esto es que fue un pelotero destacado también que tuvo que lidiar contra el racismo. O sea, y precisamente la remoción del libro o el libro al que atacaron o removieron de los salones habla precisamente de esa lucha de Roberto Clemente para trascender lo que es el racismo dentro de las grandes ligas y más allá de las grandes ligas. La trayectoria de Clemente no solo ha sido reconocida en Puerto Rico, como les digo, en Estados Unidos, también en otras partes del globo. De hecho, su trágica muerte a los 38 años dejó en evidencia la calidad humana de Clemente, porque él falleció cuando volaba en un avión hacia Nicaragua para auxiliar precisamente a los damnificados por un terremoto en ese país
centroamericano. Así que estamos hablando de un ser humano de una calidad deportiva increíble, pero todavía superior en términos humanos y filantrópicos. Sin embargo, el gobernador de Florida, el conservador Ron DeSantis, removió temporalmente de los salones de clase el libro Roberto Clemente, Orgullo de los Piratas, de Pittsburgh, que es una creación de Jonah Winter y Raúl Colón, ilustrada por Raúl Colón, como parte de una cruzada para prohibir libros que se refieren a lo que es conocido como la teoría social racial y todo este movimiento del woke, que no es otra cosa que la lucha contra el racismo y sus implicaciones y la discriminación en general de estas comunidades. Gracias de nuevo a la presión de organizaciones como la Mesa Boricua en Florida, el libro fue restituido a los salones de clases. Y ahora vamos a entrar de lleno a esto con Rebelles. Vamos a ver, Rebelles, pero antes que todo, porque el issue de Roberto Clemente viene a ser como el ápice, como el punto culminante, como la punta del iceberg de todo un debate sobre la enseñanza de estos temas sobre racismo en Estados Unidos. Pero también se habla de medidas discriminatorias por entrar a la comunidad LGBTQ, etcétera. Pero vamos a empezar, antes de llegar es que esto tiene muchas vertientes, pero no puedo dejar de preguntarle primero, vamos por el principio, ¿cómo es que usted se convierte en un activista? O sea, ¿cómo dice, esto es lo que yo debo hacer? Esto es lo que he sido llamada, ¿verdad?, para trabajar en esta área. Fíjate, curioso que me preguntas eso. Mencionaste que los primeros años de mi vida los viví en España. Allá en España, tanto mi abuelo como mi bisabuelo eh, estuvieron presos realmente durante la Guerra Civil Española, enfrentándose al gobierno totalitario, fascista y de extrema derecha de Franco. De hecho, mi bisabuelo muere en los campos de fusilamiento, donde murió también García Lorca, Antonio Machado y otros grandes líderes. Mi abuelo no muere, gracias a Dios, ¿verdad? Porque mi papá nace posguerra, pero en nuestra familia siempre el tema de los derechos humanos y de luchar a favor de la inclusión y en contra de estos gobiernos extremistas y fascistas, siempre se había discutido abiertamente. De hecho, en España, ¿verdad? Siempre se dice que si Estados Unidos hubiera intervenido en aquel momento con Franco, pues no hubiera levantado un Hitler y un Mussolini, ¿verdad? Pues siempre habíamos crecido en casa con esa conciencia social. Cuando estoy en la universidad, ya empieza todo ese trabajo de la ley de sindicación de empleados públicos que termina pasando la ley de sindicación de empleados públicos en el 2000 y 2001, y yo empiezo a trabajar antes de que se pasara la ley para empezar a organizar los trabajadores con la Unión Central de Trabajadores, la FCT, Federación Central de Trabajadores, y nunca he hecho otra cosa más que organizar nuestras comunidades y crear organizaciones para que la gente pueda luchar por sus derechos. O sea que básicamente usted creció batallando contra la injusticia. Eché los dientes en la trinchera. Pero sus padres, explíqueme, sus padres son puertorriqueños, o Mi sea, mamá es ¿nacieron acá? puertorriqueña, Ajá. mi mamá es puertorriqueña, mi papá es español. De Okay. hecho, pues después, ¿verdad? Ellos eventualmente se divorcian. Mi papá de nuevo se regresa eventualmente a España, vive en Madrid de nuevo, se regresa a Madrid. Felizmente volvió a casarse, tengo hermanas pequeñas y una madrastra maravillosa. Mi mamá decide quedarse en Puerto Rico, donde ella ejerció muchos años como actriz de teatro, productora de radio y televisión en WIPR. También fue activa en su sindicato cuando se organiza los trabajadores de WIPR. Así que no hemos vivido siempre de cierta forma en el ojo público. Ok, ok. ¿Y cómo es que llega a Florida? Porque primero estuvo un tiempo en Nueva York, ¿cómo es que se muda y por qué? Pues mira, originalmente hace muchos años, en el año ya después de que pasa la ley de sindicación de empleados públicos, yo tengo una invitación a trabajar a Florida en un proyecto que en aquel año, en el 2001, iba a organizar los trabajadores de los parques que no era Disney, otros parques, ¿verdad? No quiero mencionarlos, ¿verdad? Porque no hay que darles publicidad, Ajá. pero se caen las Torres Gemelas. Cuando se caen las Torres Gemelas,
Realmente ellos entendían, ¿verdad?, que ya yo tenía una experiencia que no era común porque había organizado cientos de miles de trabajadores, que pocos organizadores jóvenes habían pasado por esa experiencia. Y entonces me dice, mira, aquí, ahora mismo en Florida, esto se acaba de morir y eventualmente, bueno, me mandan a trabajar el sur completo. Termino yendo a Nueva York, estudio en la Universidad de Syracuse, termino mi grado en la Universidad de Syracuse, me quedo, hago una vida en Nueva York y ahí es donde estoy, donde tú mencionas, la Junta de Vivienda de Syracuse, trabajo con un sindicato en Syracuse, en Nueva York, muchos años. El huracán María pasa el 20 de septiembre por la isla de Puerto Rico. Cuando el huracán María pasa, estoy yo en Nueva York feliz de la vida, negociando convenios, con un buen sueldo, con una casa propia, y yo empiezo a ver estas imágenes desgarradoras donde estaban llegando nuestra sangre puertorriqueña como refugiados de cualquier otro sitio, sin documentos, sin actas de nacimiento, sin tarjetas de seguro social, a dormir a un aeropuerto. O sea, que era como si hubiéramos, si en ese momento no fuera tan diferente la situación de los boricuas, por ejemplo, con los muchos inmigrantes indocumentados que lamentablemente tienen que llegar a Estados Unidos sin ningún recurso. Como cualquier, en ese momento y todavía, yo siempre le aclaro a la gente, el grupo específicamente de estos puertorriqueños que son desplazados por María, son un grupo de refugiados climáticos a los que no se ha reconocido como tal, no se les ha dado su derecho, pero culturalmente el trauma que han vivido y todo es exactamente el mismo. Aquí llegaba la gente sin nada, por días a dormir en un aeropuerto y yo renuncio, literalmente renuncio al sindicato, dejo allá a mi esposo, a mis hijos en la casa y vengo para acá porque yo sabía que aquí había algo que había que hacer y sabía que la gente que venía aquí pensaban, oh, que Kissimmee y Orlando son el municipio más grande de la isla, sabiendo yo que la realidad política tan terrible y tan de extrema derecha del sur rampante de la Florida era muy diferente con lo que los puertorriqueños se iban a encontrar. Y me tiré aquí a trabajar con mi comunidad y bueno, y aquí me ha quedado, el tiempo me dio la razón, mi instinto no se equivocó. Y una pregunta, cuando usted ingresa a la mesa boricua, o sea, ¿ya existía la mesa boricua o no? La Ustedes fundamos, la nosotros la fundaron ustedes fundamos. mismos. Ok, entonces que Sí. básicamente el tema este del huracán María y lo que me menciona de los refugiados boricuas y todo lo demás fue esencial para la creación de esta entidad. La Mesa Boricua nace por una necesidad, porque habían organizaciones, varias organizaciones. En Tampa estaban Boricuas de Corazón, en Pinellas, Puerto Rico con Ed, estaba yo, que tengo una que se llama La Casita Boricua, que nace de la mesa, estaba otra en South Florida, entonces estaba Federación Hispana, que no es una organización netamente puertorriqueña, pero tiene gran arraigo y tiene un gran liderato hispano. Y entonces la Mesa Boricua se convierte en un punto de encuentro para todas esas organizaciones, específicamente para ese alcance de estas comunidades, realmente empoderarlas. ¿Cuándo es que se funda? Perdón, ¿qué año exactamente? 2018, 2019, 2019. inmediatamente al año después de María, Ah, pues es 2019. relativamente hace poco tiempo, no hace tanto tiempo. Sí, sí, la Mesa Boricua es una organización joven. Ok. ¿Cómo ha cambiado el enfoque de los temas y las causas que ustedes trabajan? Por ejemplo, de ese momento en el que había una emergencia climática, ¿verdad? Y tenían que responder a los puertorriqueños que llegaban sin papeles al aeropuerto versus ahora. ¿Cuál es el enfoque de la Mesa Boricua en estos momentos? Bueno, el enfoque de la Mesa Boricua quizá en aquel momento era ser como un centro, ¿verdad?, de campaña y decidir quién tiene recursos, dónde están y cómo podemos, ¿verdad?, mandarlo. A principio de año escolar, por ejemplo, vienen fondos para computadoras, para bultos, asegurarnos que ese tema llegue a la gente que en aquel momento todavía quedan, pero en aquel momento masivamente vivían en hoteles en la 192 por año. Hay gente que ha vivido en hoteles por 4 años, pero eso es otra conversación. Y ahora realmente la conversación es cómo el puertorriqueño, siendo puertorriqueño y sin negar su puertorriqueñidad,
como ciudadano americano también, exige su espacio dentro de esta sociedad, en la Florida, en donde estemos. ¿Qué comunicación ustedes mantienen con organizaciones en Puerto Rico y en otros estados y sobre qué temas? Estamos en diferentes mesas de trabajo, tanto en Puerto Rico, trabajamos con Power for Puerto Rico, que Power for Puerto Rico tiene un grupo de Diáspora Connect, estamos en Vamos PR, en diferentes organizaciones y hablamos acerca de todos los temas que entendemos que en aquel momento, por ejemplo, cuando se hace cabildeo en el Congreso, cuando se habla, por ejemplo, todo lo que ha sido de la Junta Fiscal, todo eso que sucedió con los bonistas y todo eso, la mesa boricua tuvo una posición fuerte en cuanto a cabildeo, y todo lo que ha pasado con el trabajo ecológico y la defensa de nuestras playas también, porque entendemos que a la raíz de nuestro nacimiento ha sido el cambio climático. O sea, el huracán María es un huracán como no había existido en 100 años, y el cambio climático es real. Y para colmo estamos en Florida, ground zero de climate change también. O sea, que todos los que sean temas que toquen a la comunidad puertorriqueña y otras comunidades que conviven con nosotros, ya sea en la isla como en la diáspora, nosotros los trabajamos. ¿Cómo usted compara, por ejemplo, la diáspora en Nueva York boricua con la diáspora en Florida? Porque siempre hay una idea como que en Nueva York es más viva la diáspora, ¿verdad? A Ujú, pesar de que quizás hayan menos o no alcance el número que hay en Florida. Por la ujú. experiencia que usted tiene, ¿cómo evalúa la labor de la diáspora en un lado y en el otro? Entiendo, mira, en Nueva York hay una diáspora de muchos años que llegó en otras circunstancias. Allá podemos hablar de una diáspora que empezó a llegar en los años 30 a trabajar la costura, ¿verdad? Esas las hermanas de mi abuelo llegaron en aquel momento, de hecho que también trabajaron en su sindicato en la Lady Garment en aquel momento, los años 30. Entonces, ahí tú tienes estos legisladores legendarios, que si Carmen Arroyo, José Rivera. De hecho, el caucus de los legisladores hispanos del estado de Nueva York se llama el caucus de los legisladores puertorriqueños e hispanos, porque fueron los pioneros, los primeros hispanos que se organizan como que tenían legisladores electos, eran los puertorriqueños. En la Florida ese no es el caso, ¿verdad? En la Florida quizá la migración que fue más temprano y más activa políticamente por la situación que llegan, es la migración cubana. Entonces, la migración puertorriqueña, aunque sí hay puertorriqueños que vivieron aquí, de hecho, mano de obra de Disney fue prácticamente completamente puertorriqueña. Aquí en Florida Central hay una migración muy joven, 30, 40, 50 años, muchos niños María, que tenemos toda esa generación de niños que llegaron después del huracán de María, que se están ahora graduando de cuarto año, están entrando a una middle school. Políticamente todavía no se ha quizás, como te digo, asentado como debiera, aunque hemos tenido victorias sumamente importantes en las ciudades, ¿verdad?, donde vivimos. Pero se refiere a la participación electoral de los puertorriqueños. Claro que sí. Ok, ok, ok. Culturalmente ya nosotros arrasamos. O sea, no hay un Ajá, sitio en Central Florida donde tú te pares y no oigas un ay bendito. ajá. Pero siempre yo le recuerdo a la gente que el movimiento cultural es un paso adelante del movimiento político, ¿verdad? La gente sea cultura primero y se empodera políticamente después. Y eso es importante reconocerlo. Ok. No es parte exactamente del tema central de esta entrevista, pero entendí importante abordarlo porque como que es una discusión que siempre se está comentando y máxime ahora que cada vez más boricuas de acá, de Nueva York donde estoy yo, se mudan para allá, que también eso es otro fenómeno, que cada vez hay más que se mudan de acá. Así que ahí tienen ¿cómo se dice? Un poquito de ese debate, pero ahora vamos de lleno al tema que nos convoca en el día de hoy. ¿Cómo es que la mesa boricua se inserta en toda esta discusión por la censura del libro Roberto Clemente? Porque algunos quizá en Puerto Rico dirán, pero ¿y cuál es el issue? Pero la realidad es que el issue es bien grande, o sea, es bien, se extiende hasta posibles candidaturas a la Casa Blanca por parte del gobernador y todo lo demás. O sea, ¿cómo es que ustedes se insertan? Pues nosotros ya veníamos sonando la voz de alarma
desde que empieza el gobernador de la Florida a tomar toda esta postura recalcitrante el año pasado con el proyecto de Don't Say Gay, donde no se podía mencionar que personajes importantes de la historia hubieran sido pertenecido a la comunidad LGBTQ+, no se podía decir, o sea, muchos de estos personajes, eso es intrínseco a su realidad, o sea, cómo tú vas a hablar, qué sé yo, de un Harvey Milk y no decir que la razón por la que él lucha es porque él estaba luchando ¿verdad? De una Marsha P. Johnson, de una, o sea, hay tanta gente cuya lucha fue tan importante, amarrada a su identidad de género, pues esa ley empieza así, no se puede mencionar la identidad de género en los salones de clase. Nosotros hicimos mucho trabajo ya con eso, pero necesariamente no, esto no necesariamente atacaba a la identidad puertorriqueña de una manera como cuando este año, acuérdate que la ley se pasa el año pasado, pero entra en efecto este año. Tristemente, porque es muy triste lo que pasó, el señor escoge esta compañía de media, que no es electa, que no son maestros, es un consultant, una compañía, y este consultant pasa esta lista de, no me acuerdo, son millones de libros. A eso vamos por parte, porque espérate. Ajá. ¿Cuál es? Porque algunas cifras mencionan más de 1 millón de libros que este grupo de escogidos de DeSantis deciden, mira, no son aptos, son dañinos para los niños que los lean. A ver, para empezar, ¿quiénes son estos supuestos expertos que están haciendo esa evaluación? Una compañía que ellos deciden contratar. No hay parámetro. O sea, puede ser tan random como que amigos de ellos, o sea, desafortunadamente, como no hay una legislación que determine que esta junta, esto no es una junta, esto es un contrato a una compañía. Entonces, este señor le da el contrato a quien él le parezca. Esto es una compañía de media. O sea, mañana puede ser otra compañía que venga a ganarse el mismo dinero que se están ganando, porque esto no es de gratis. Toda esta gente está cobrando. O sea, que mientras más libros ellos incluyan en su lista, donde ellos tienen que depurarlos, más largo es el proceso y más se tarda y más cobran. Recordemos todo esto, que todo esto está saliendo de los bolsillos de los contribuyentes de la Florida. Sin embargo, el gobernador dice que precisamente no quieren invertir dinero que los contribuyentes estén pagando por contenido que no beneficia a los estudiantes. Pero vamos a ver, yo quiero dividir esto, porque por ejemplo, está el Don't Say Gay o No Diga Gay, que es el que hablamos ahora. Y básicamente limita lo que es la enseñanza de identidad de género y orientación sexual entre los grados de kinder a tercero, ¿correcto? Ajá. Ok, ese es el primero. Tenemos el HB7, que es el Stop Woke Act, que esto es referencia, para los que no lo saben, el movimiento woke, es un movimiento social pro negritud y reclamo de igualdad y en contra del Que ellos discrimen lo a la llaman comunidad. así, movimiento woke, eso no existe. Ajá. Es todo lo que a ellos le parezca que es pro negritud o pro, o sea, teoría crítica de raza no se da en kinder, en primero, en segundo, en tercero, cuarto grado. Esos son, de hecho, esta señora ha llegado tan lejos que a las universidades se les está vetando que no pueden dar clases de género, ni siquiera estudios de la mujer, ni estudios de raza, se están eliminando a nivel universitario. O sea, esto no terminó hasta cuarto grado. Esto sigue extendiéndose. Ok, ok. Entonces, y este Stop Woke Act básicamente también dejó sin efecto el programa de estudios afroamericanos en la secundaria también. O sea que es Eso es todo así. una cadena de acciones El bajo la programa, ley. yeah. El programa de estudios secundarios efectivamente eliminó, hay unas clases que son clases de honor, donde los niños, los jóvenes cogían grupos de honor, ¿verdad? Y te beneficia, ¿verdad? Cuando tú quieres entrar a universidades, lo que le llaman las Ivy League, Harvard, actually a Syracuse, a Harvard, a Princeton, porque cogiste estos cursos de honor, ya no se van a coger en la Florida porque este señor los eliminó. Ok, Son nuestros estudiantes, en efecto, van a estar en desventaja. ok. Vamos a ver, entonces tenemos estas dos, ¿verdad? Que estamos discutiendo. Vamos a añadir una tercera, que es la ley
1467, que es la de la remoción de los libros, como los que hemos estado hablando, que hace referencia a líderes afrodescendientes que lucharon contra el racismo en Estados Unidos, y que por mencionar otro nombre también retiraron el de la jueza, la primera jueza puertorriqueña en el Supremo, Sonia Sotomayor. Eliminaron y inclusive otros grupos migratorios, porque entre los libros que eliminan también hay un libro que no recuerdo el nombre específicamente, pero que se trata de la experiencia de una familia inmigrante de Taiwán que también se fue la redada. Okay. Se elimina el de Roberto Clemente, se elimina el de Sonia Sotomayor, se elimina un libro de Celia Cruz, o sea, todas las personas, tú no puedes contarla, o sea, Roberto Clemente fue un astro, ¿verdad? En el deporte, fue una persona humanitaria y su cuestionamiento era muy sincero cuando él decía, ¿por qué la prensa me discrimina? ¿Por qué la prensa inclusive se burla de mi acento? Y él lo decía, yo soy negro y soy puertorriqueño. O sea, él lo decía abiertamente y esto fue suficiente para que fuera eliminado. Entonces, ¿cómo tú quieres eliminar eso de la historia de éxito y superación que fue la persona de Roberto Clemente? Pero ese libro lo restituyeron. O sea, ese libro Sí, va a ese volver. libro lo restituyeron. Después de la presión de ustedes, básicamente, que denunciaron la situación. Exactamente, esa estaba en la redada de los que habían desaparecido. Nosotros usamos el libro de Roberto Clemente como escudo, ¿verdad? De cierta forma, como punta de lanza, para ser más correcto. Porque a lo mejor yo podía mencionar, como te digo, algún otro libro que la comunidad puertorriqueña o la comunidad latina, al ser la mesa boricua, no entendiera, aunque tú no lo creas, hay gente que no sabe quién es Sonia Sotomayor. Una jueza, pues no, no le parece tan importante, ¿entiendes? Pero cuando tú le dices a la gente, no, es un libro de Roberto Clemente, cuando aquí el año pasado se luchó para que a una escuela se le pusiera el nombre de Roberto Clemente, mira, se levantó la ola y la gente se levantó a luchar. Pero lo cierto es que todavía los otros libros están retirados, ¿no? Los otros Muchos libros. están retirados, muchos están retirados. Lo que ellos nos explicaron, ¿verdad? Explicaron en sus declaraciones a la prensa, porque no fue un approach directo a nosotros, es que estos libros no están prohibidos, sino que están bajo estudio. Pero el libro de Roberto Clemente llevaba 18 meses retirado de los salones. Y entonces también hay ciertas represalias. La ley dispone, por lo menos la de esa, de la remoción de los libros, si finalmente se descartan y un maestro viene y provee ese libro, eso sería considerado un delito, ¿no? Bajo la ley. No es muy claro, pero definitivamente, o sea, si un maestro hasta es suyo personal, el libro es suyo personal y está en el salón de clase y él dice, no, no, es que esto es mío, yo no lo estoy dando, es que es mío personal, yo lo compré o yo lo guardé, se lo pueden quitar, lo pueden penalizar, lo pueden disciplinar. No, como todavía no ha entrado, no ha habido un test case, no sabemos cuán en serio puede ser, pero definitivamente de que está la intención y la herramienta de disciplinarlo y hacer un espectáculo de todo esto, no, o sea, los anaqueles están vacíos en los salones de clase. Y una pregunta, ¿ustedes han solicitado directamente algún tipo de reunión, encuentro más directo con el gobernador de Santis, con algún representante de su administración? Y si es el caso, ¿qué le han dicho? Todavía no lo hemos hecho porque primero queríamos educar a la gente y queríamos tener la conversación pública. El segundo paso, empezar a correr una petición y la petición, antes de que sale la petición, cuando empezamos a tener estas ruedas de prensa, devuelven el libro a las aulas, ¿verdad? Lo autorizan de nuevo y entonces hicimos la petición para la ley en general. Perdón, ayer comenzó la sesión legislativa, entonces nuestro plan de acción es cuando empiece la sesión legislativa, nosotros vamos a tener un día que va a ser una conferencia de prensa de las prioridades legislativas de la mesa, presentar la petición y abiertamente tener una conversación pública. Entendemos que esto no es una conversación que hay que tenerla a puerta cerrada.
porque merece el input y la opinión de padres, de niños, de jóvenes, que realmente son los afectados. ¿Usted entiende que DeSantis quiere crear un modelo mirando a nivel nacional? O sea, para extenderlo a otros estados y esto ligado a la aspiración a la silla de la Casa Blanca, a la presidencia, porque eso es un planteamiento que han traído muchísimos sectores. Yo quiero saber si usted coincide con esa apreciación. Yo no estoy segura que él le interesa que otros estados lo repliquen o no. Él es un gobernador rookie que solamente tiene un año de elección. Él no fue que ganó arrolladoramente, al contrario, ¿verdad? Él ganó una elección bastante apretada. Entonces, de alguna forma, él tenía que destacarse. ¿Verdad? Ahora acaba de reelegirse, o sea, se reeligió una vez. Él lo que está tratando de hacer es ser suficientemente controversial que apele a esta base de extrema derecha y el ala republicana súper conservadora, que ha sido la que levantó el expresidente, el señor Trump. Y él entiende que esa misma ala extremadamente conservadora es la que lo va a llevar a él a la Casa Blanca. Eh, ¿Y yo qué no estoy piensa usted? segura, no estoy segura Esto afecta. que esa estrategia es real. Ok, ¿y qué piensa usted? ¿Que esto afecta más al Partido Republicano que lo ayuda? ¿O la base de seguidores que, ¿cómo se dice? Que apoya este tipo de idea es lo suficientemente amplia como para sostenerse? Yo no tengo mucho conocimiento interno del Partido Republicano, pero ellos mismos dicen que tienen una fractura. Ujú. Sí, y de hecho, recientemente el propio DeSantis se le vio reclamándole a otros líderes del Partido Republicano que por qué no se manifestaban con relación a toda esta teoría de la que estamos hablando, la prohibición de la teoría racial social en las escuelas. Sí, él tuvo también un evento en esta semana aquí en la Florida y fueron un grupo de gente que apoya a Trump, ¿verdad? Lo que le llaman los trumpistas, y él les llamó a la policía para removerlos de su evento. Entonces, ciertamente hay una fractura, ahí tristemente la fractura es los malos contra los peores. No está todavía alguien que tenga la voz de la razón, no ha levantado cabeza en el Partido Republicano todavía. ¿Qué influencia cree usted que tiene la comunidad cubana de exiliados en todo este debate, ¿verdad? Y en todas estas medidas, en el impulso de estas medidas, porque la misma subgobernadora, que es de origen cubano, es una de las que abiertamente ha defendido todo este tipo de medidas, que básicamente limitan, ¿cómo se dice? La enseñanza de la historia, porque a fin de cuentas esta es la historia, le gusta a unos o no, es la historia en Estados Unidos, parte de la historia. Desafortunadamente, hay un grupo, no es toda la comunidad cubana, hay un grupo fuerte que realmente es una voz muy fuerte dentro de la comunidad cubana aquí en la Florida, que se ha distinguido por hacer alarde de su apoyo a la extrema derecha. Volvemos a lo mismo, por su historia, ¿verdad? Donde vienen una historia donde vienen huyendo de un comunismo que, ¿verdad? Los despojó de su casa, los despojó de su vida. Entonces se identifican con estos grupos de extrema derecha que sin darse cuenta ellos son grupos totalitarios igual de los regímenes que ellos vinieron huyendo hace 60 años atrás. Y es peligroso cuando tú no te das cuenta que te estás convirtiendo en lo mismo que criticas. Continuamos con este primer episodio de la tercera temporada de Válgame Puerto Rico y me acompaña María Rebelles, quien es activista de la diáspora boricua en Florida, el estado que más puertorriqueños acoge en estos momentos en Estados Unidos, y estamos hablando de las medidas tomadas por el gobernador del estado, Ron DeSantis, que básicamente limitan el contenido de la enseñanza que se da en las escuelas de Florida y específicamente, según alegan los activistas, ¿verdad? Atenta contra las comunidades de minorías y afrodescendientes. Específicamente empezamos hablando de la prohibición al libro de Roberto Clemente, uno de varios
que han estado revisando las autoridades escolares en Florida bajo alegaciones de que profundiza en el racismo y en un tema que a DeSantis no le gusta y que está buscando que no se discuta en las escuelas. Así que son varias leyes las que están impactando toda esta discusión. Pero ahora con Rebelles yo le voy a traer específicamente los argumentos de DeSantis y miembros de su equipo para defender estas medidas como Stop Woke Act y Don't Say Gay. Por ejemplo, dice, y estoy leyendo de un comunicado de DeSantis, no vamos a permitir que el dinero que los ciudadanos pagan en impuestos se gaste en enseñarle a nuestros niños a odiar nuestro país, a odiarnos entre nosotros. O sea, lo que yo interpreto de las declaraciones de DeSantis aquí es que él está planteando que enseñar sobre racismo en Estados Unidos a los estudiantes crea más división que otra cosa, su postura. Bueno, yo creo que es muy claro, ¿verdad? Que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si nosotros no entendemos y reconocemos las luchas por la igualdad, nosotros tenemos un problema serio. Pensamos que todo se nos he dado y nada de lo que nosotros conseguimos ni como mujer, ¿verdad? Que de hecho, el día que estamos grabando este podcast, no sé el día que sale, pero se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nada se nos da sin lucha. Yo creo que tenemos que entender eso y creo que eso precisamente es a lo que le temen. Ok. Otro argumento, yo se lo voy a traer unos cuantos porque es importante, ¿verdad? Porque la gente debe estar pensando, pero ¿en qué se basa DeSantis para estar defendiendo estas medidas que aprobó, que firmó? También tenemos una responsabilidad de asegurarnos que los padres tengan los medios para hacer valer sus derechos cuando se trata de reforzar los estándares estatales. Que ese ha sido, de hecho, ese tipo de señalamiento a los padres, como decir que los padres deberían tener más control de lo que aprenden sus hijos, de la instrucción que se le da a sus hijos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, cuando tú coges realmente cuando lo que tiene ahora mismo el control sobre las escuelas es la Junta de Educación Escolar, ¿verdad? Los school boards. Estas personas son electas por los padres de esa comunidad. Sin embargo, él saca el poder y la autoridad de los school boards y lo pone en una compañía privada de medios que no le responde a nadie. Entonces yo creo que es al revés, que estás haciendo lo contrario. ¿Cuál ha sido el sentir que usted ha recibido, ¿verdad?, de los padres en términos de estas medidas? ¿Cuáles son las dudas, las preguntas, los planteamientos que le traen pues, padres que tienen hijos en el sistema de educación público Bueno, muchos Florida? padres están horrorizados, precisamente, especialmente cuando ahora, cuando empezó toda esta situación de prohibir los cursos de honor, que sabemos, o sea, un padre de una clase media o de una clase pobre que aspira a que su hijo vaya a, ¿verdad? Tú tienes un niño, ¿verdad? Estudioso, superdotado, como tú lo quieras llamar, que tiene una posibilidad de entrar a un Harvard, que tiene una posibilidad de entrar a un Princeton, y tú dices, no, pero es que si él no tiene esos cursos, no puede competir para entrar a donde su intelecto lo puede llevar, pero mi bolsillo no. Oye, la gente tiene miedo por poner a tu hijo en una seria desventaja. Yo también, o sea, como madre, yo tengo un hijo de 8 años, yo tengo una hija que tiene ahora 18 años, pero tú como madre y padre, tú te tienes que asustar cuando tú dices, pero, o sea, la historia que le están enseñando no es cierta. O sea, tú quieres eliminar que la segregación pasó. Tú quieres eliminar que Roberto Clemente existió. Eso tiene que ser horrorizante porque cuando este niño salga de las 4 esquinas de la Florida y salga al mundo, no saben nada. Van a ser ciudadanos ignorantes del mundo. También hay un leí entre los análisis de este tema, que también hay posibles educadores que se están como retractando de ejercer la profesión o de solicitar Muchísimo. debido a que se sienten como demonizados hasta cierto punto, por ejemplo, los educadores de afrodescendientes y demás. ¿Qué información usted tiene al respecto?
Ahora mismo Florida tiene una de las vacantes más grandes de todos los estados de educadores. Primero, por el ambiente hostil que está sucediendo en los salones de clase. Bueno, aparte de lo mal pagos que son, pero el ambiente hostil porque tú como un educador, una minoría, tú decir que tú no puedes hablar la verdad de la historia de tu comunidad, oye, tiene que ser terrible. No soy Cuando, maestra ni quisiera hacerlo, pero tiene que ser una situación bien difícil. Cuando usted escucha al gobernador DeSantis decir que enseñar sobre teoría racial o el movimiento por los derechos de los negros y demás, o de las comunidades LGBTQ, es adoctrinamiento, ¿cómo lo toma usted? DeSantis es una persona hipócrita y manipuladora que simplemente está dando talking points para mover un grupo que está radicalizado, de extrema derecha, de racismo, que sabe que va a moverlos a través del odio, y a ese grupo él le está hablando. ¿Pero para que ellos respondan en las urnas a su favor o para que cuál sería el Exacto, fin? eso es todo para que ellos respondan en las urnas a su favor, para que él se considera al igual de recalcitrante y de extrema derecha que un Trump, pero con una educación de Harvard. Ok. Un último planteamiento sobre las posturas de DeSantis, de las más recientes que dio. Él indica que esto fue un issue manufacturado por las asociaciones de maestros de Florida que están en contra de su gobierno, que están en contra de sus aspiraciones políticas. ¿Qué le parece? Bueno, realmente la voz cantante, como tú sabes, como periodista, porque así fue que nosotros llegamos a donde ti específicamente del tema de Roberto Clemente, fue de la Mesa Boricua, que es un grupo de organizaciones de base comunitaria. Nosotros no tenemos nada que ver con el sindicato de maestras, obviamente lo apoyamos, lo apoyaríamos en cualquier momento, pero eso no es real. Nosotros tomamos esta lucha respondiendo a las preocupaciones y al miedo y a las prioridades de las comunidades puertorriqueñas y de color aquí en la Florida. ¿Pero qué participación ha tenido las asociaciones en esta discusión? ¿Ellos presentaron algún pleito a los tribunales o que usted sepa o cuál es la gestión de ellos específica en toda esta? Porque son sumamente importantes lo que ellos puedan decir o no decir al respecto. Sí, ellos se han manifestado, pero no han sido los únicos, no han sido los únicos, ni ellos para nada manufactureros. O sea, ellos no tienen aquí nada que ganar. O sea, esto no implica beneficios marginales para ellos de ninguna forma. Aquí, el insulto es mucho más amplio que las asociaciones de maestros. Eso, DeSantis está tratando de minimizar el asunto. Ok, en resumen, la Mesa Boricua y las varias organizaciones que componen entienden que por motivos electorales políticos, básicamente DeSantis quiere blanquear la historia de Estados Unidos a través de las escuelas públicas o del sistema de educación. A través de la educación completa, Okay. porque hizo lo mismo en las universidades. O sea, todavía no está paralizado, porque tenía entendido que a raíz de un recurso legal, esto del Don't Stop, perdón, Woke Act se había como que No, paralizado. todavía no se ha paralizado. De hecho, hay una universidad a la que es que esto es una cosa larga y complicada, donde efectivamente él tomó la junta de la universidad, nombró una junta nueva, o sea, hay muchos profesores universitarios que para evitar precisamente, como te digo, los maestros aquí sí, obviamente se van a expresar, pero ellos no van a tomar esta lucha solo. Muchos profesores están cambiando hasta los nombres de los cursos que dan para evitar que no se los vayan a quitarle los fondos y todo eso. ¿Cuál es la anécdota más como dramática que usted ha escuchado de algún maestro o estudiante tal vez que se ha visto afectado desde ya, a pesar de que entró en vigor ahora la ley por todos estos cambios?
Pues nosotros tenemos obviamente la estamos protegiendo, no vamos a decir el nombre de ella, ni hemos querido que hable a la luz pública. Esta maestra donde el principal de escuela le dijo, esto no es una reunión formal y esto es una conversación informal. Estamos en break, estamos hablando como compañeros. Todo libro que usted aprecie y que usted ame y lléveselo de esta escuela. Lléveselo de esta escuela, porque yo no tengo control sobre cuando a mí me digan, viene la compañía de media aquí y empiecen a vaciarme los salones. Wow. O sea que no tiene, los maestros básicamente no tienen ningún control ya sobre el contenido Entonces, básicamente ellos vaciaron las aulas, todo lo que ella apreciaba. Esto es una maestra que tiene 30 años de maestra, o sea, fue maestra en Puerto Rico y aquí en la Florida tiene más de 20 años, ha dado todas las clases y ahora mismo está dando ISOL. Entonces, obviamente, cuando son niños que están aprendiendo su inglés como segundo idioma, una parte muy importante es tú tenerlos en contacto con su cultura. So, este tipo de historias con figuras históricas con las que ellos se identifican es bien útil y tuvieron que sacarlas de los salones porque tú no sabes que el día de mañana llegue esta compañía de media y simplemente te lleven tus cosas personales. ¿Cuál entonces va a ser los próximos pasos? Ya escuché que iban a hacer una conferencia de prensa, pero ¿hasta dónde piensa llegar la mesa boricua en términos de estas medidas de DeSantis, que ya es una cadena, que no es solamente una, y se espera que precisamente esté anunciando nuevas acciones cuestionables, ¿verdad? O legislaciones cuestionables? ¿Qué estaría haciendo o hasta dónde estaría dispuesta a llegar la mesa que usted representa? Nosotros entendemos que nuestro trabajo es, de hecho, en el día de hoy ya hubo un evento donde nosotros estuvimos con otra organización en Miami, en el Freedom of Act, eso fue hoy en la mañana y ya mismo a las 6 hay otro aquí en Orlando, en Lake Eola, precisamente manifestándonos en contra de estas posturas de DeSantis. So, el trabajo de nosotros es continuar protestando, continuar levantando firmas y específicamente en este evento nosotros vamos a regalar los libros a la comunidad. Los Okay. mismos libros que están quitando los están, o sea, O sea, que hay más movilización en la calle. Vamos. movilizando en la calle y educando y queremos poner el libro en las manos de la gente para que la gente no crea esto, pues a lo mejor es un libro malo o esto y lo otro, no, téngalo en las manos, léalo y dígame si usted entiende que aquí hay algún tipo de sentido, porque cuando, como tú dices, cuando tú ves otras personas de cultura hispana que de cierta forma tienen la osadía de defender estas posturas, puede haber una persona que diga, pues a lo mejor tienen razón, pero cuando la evidencia está en tus manos, no, se cae en canto. O sea, que ustedes le piden también a la ciudadanía en general que se ocupen un poco de ver qué es lo que se está sacando de las aulas para que ellos también puedan llegar a la conclusión de que los planteamientos de Santi no son tan acertados como él lo está planteando. Son terribles. Los planteamientos de DeSantis son totalitarios y realmente no conducen a lo que debería ser la educación de nuestros hijos. Ya para cerrar, quiero que la gente se quede con este pensamiento. Quiero que le diga a los que están escuchando por qué es tan importante en estos tiempos de la historia que los niños en las escuelas, no solo de Florida, sino de otras partes de Estados Unidos y otras partes del globo, conozcan la historia, la batalla y el éxito al final del día de figuras como Roberto Clemente. Para nuestros niños hispanos, yo creo que es sumamente importante, Marielis. En nuestra vida, los hispanos vamos a ser la minoría más grande, vamos a ser el grupo racial más grande de Estados Unidos. Yo creo que nuestra aspiración tiene que ser que también seamos el más educado. Nosotros tenemos que conocer nuestra historia como es. Nosotros tenemos que entender cómo llegamos a donde estamos y nosotros tenemos que entender todas las armas de educarnos y de luchar. No podemos borrar, ni ignorar, ni pretender que la lucha no es parte de nuestras herramientas. Okay. Bueno, María Rebelles, activista de la Mesa Boricua en Florida, muchas gracias
por aceptar el llamado de Válgame Puerto Rico. Gracias por contestar todas mis preguntas. Hemos tratado de ser lo más clara que hemos podido, pero definitivamente esto es un tema que siempre va a haber de dónde sacar información porque es complicado, pero por eso mismo tienen que estar pendientes a diario. No solo de Válgame, sino de otros medios que discuten este tipo de temas para que ustedes estén al día, porque yo me atrevo a apostar que de aquí al 2024 esta discusión va a ser una que va a estar casi semanal en los medios nacionales. No sé, Rebella, si coincide conmigo, pero yo lo veo así. Esto pique se extiende, de hecho, invito a las personas que nos están escuchando que sigan a la Mesa Boricua, se llama la Mesa Boricua en todas nuestras, ¿verdad? En Facebook, en nuestra página website, que se inscriban también en nuestro newsletter. ¿Verdad? Nosotros ¿Sí? hacemos un newsletter que es trimestral, donde hablamos en inglés y en español y discutimos estas noticias. Como te digo, tenemos que educarnos. No podemos escuchar la opinión de alguien, sino leer la sustancia y hacer nuestro propio juicio. De nuevo, Rebellas, muchas gracias y seguro nos estaremos comunicando nuevamente porque hay otros temas que ya mencioné al principio que también quiero abordar posteriormente, así que nos mantenemos en contacto. De nuevo, muchas gracias. Un placer, un placer.